se puede establecer que la edad media de la menopausia en las mujeres es de 50 años, con un nivel de evidencia A. Eh, Como sabemos, la edad media de muerte, es decir, la edad en la que el 50% de la población había muerto a nivel histórico, por ejemplo, en la Roma antigua, era de 34 años para las mujeres y de 45,5 años para los hombres. Y en la Atenas clásica era de 35 para los hombres, perdón, 35 para las mujeres y 44 años para los hombres respectivamente. ¿Por qué hablo de esto? Porque realmente antes, recuerdo mucho lo que nos dijo una profesora de biología en primer semestre, que la hembra humana es la única que ha logrado vencer a nivel biológico y ha logrado vivir muchos años después, bueno, actualmente, después de su función biológica, después de su función reproductiva. Eh, y es que, por ejemplo, en el siglo XVII, solo el 28% de las mujeres llegaron a vivir lo suficiente como para alcanzar la menopausia y solo el 5% sobrevivía más allá de los 75 años. En la época actual la situación pues es muy distinta, ¿verdad? En los países desarrollados el 95% de las mujeres alcanzan la menopausia y el 50% de ellas sobrepasan los 75 años de edad. Y se estima que hoy en día las mujeres pasan al menos un tercio o más de sus vidas en el estado posmenopáusico. Este hecho implica indudables transformaciones en la estructura de la asistencia y cultura sanitaria, así como los cambios políticos y económicos de un país. Para hablar de la fisiología de la menopausia, del climaterio, sobre todo lo que son los cambios hormonales o endocrinológicos, debemos recordar muy bien el ciclo ovárico normal. Entonces nosotros sabemos que, porque la menopausia no es más que la consecuencia final de un proceso progresivo del envejecimiento ovárico. Entonces, recordemos que normalmente la producción, la ovogénesis inicia desde la vida fetal de la mujer, intraútero. Cuando nace tiene millones de óvulos inmaduros y cuando alcanza la pubertad, este número de ovocitos, ya sea por atresia o por atrofia o por apoptosis de algunos, va a reducir drásticamente a solo 400.000 folículos en el nacimiento, 400.000 folículos en la pubertad. Esto es importante reconocerlo porque los cambios endocrinológicos más importantes vienen determinados por el declive del feedback negativo ejercido por los productos hormonales ováricos sobre el centro endocrino del control, es decir, el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, sabemos que en la pubertad se activa la hipófisis perdón, el hipotálamo y secreta la hormona GnRH que me va a estimular a su vez la hipófisis para la liberación de las gonadotropinas LH y FSH que me estimulan a nivel ovárico, las células foliculares para todo el ciclo ovárico y el ciclo endometrial, también en el útero. Recordemos que en el ovario entonces se van a producir lo que son andrógenos y estrógenos principalmente, y estos hacen un feedback negativo para que no se produzca más FSH de la hipófisis. Hacen un pico también de la LH entonces y se produce la ovulación. Eso es como para recordar porque eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa cuando se acaban los folículos? Entonces, la regresión de la dotación de los folículos en la mujer, como lo decía, va a estar limitada durante la vida fetal. Los ovarios contienen en la vida fetal entre 6 y 7 millones de ovocitos formados por los folículos primordiales y todos esos están inmaduros. En cualquier momento de la edad de la mujer, la inmensa mayoría de estos folículos, 99%, se encuentran en una forma quiescente y debido al rápido proceso de pérdida de estos, en la segunda parte de la vida fetal, ya en el nacimiento solo queda de 1 a 2 millones de folículos primordiales. Después del nacimiento, esta pérdida se acelera y los folículos disminuyen de forma que en la menarquia, en la pubertad de la mujer, ya solamente hay 300 a 400.000 folículos. Y ya durante los años reproductivos, el fenómeno de maduración y atresia hasta hace que este número de folículos ováricos disminuyan hasta por debajo de 1.000 en el momento de la menopausia, es decir, se agota. Entonces, durante la época reproductiva, solo unos folículos van a iniciar la madurez y muy pocos realmente alcanzan la ovulación final. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que hay fenómenos hormonales perimenopáusicos y fenómenos hormonales posmenopáusicos. En cuanto a los perimenopáusicos, a ver que la reducción de los folículos ováricos, como les decía, no es un fenómeno que ocurre de la noche a la mañana, no es un fenómeno brusco, al contrario, se trata más bien de una reducción progresiva. Entonces, eso también va a determinar los cambios clínicos y endocrinológicos. En la fase más inicial, la transición hacia la menopausia, los ciclos menstruales son normales o solo ligeramente acortados, mientras se están produciendo ligeras alteraciones en el sistema de control ovulatorio y pues la clínica no es casi imperceptible.
Luego, un año después, que ya se empieza a agotar la función ovárica, ya empiezan a ver, por ejemplo, disculpa, el ciclo se ve acortado, porque se ve acortado también la fase folicular, porque ya no hay folículos, muchos folículos. Entonces existe, aunque puede haber una ovulación y una fase lútea normal, ya la fase folicular es más corta, el ciclo menstrual es más corto. El ovario es incapaz de generar señales a través de un sistema de feedback negativo, lo que les decía. Ya no hay retroalimentación negativa para mantener los niveles normales de las gonadotropinas. ¿Y esto qué pasa? Entonces hay un ascenso leve de la concentración basal de la FSH. Cabe destacar que a pesar de eso, estos ciclos aún son normales, pero se han encontrado que la FSH está aumentada en ese ciclo. Bueno, algunos de estos ciclos pueden ser ovulatorios y otros anovulatorios. Los ciclos anovulatorios se caracterizan porque hay un hiperestrogenismo y eso puede causar a su vez, por ejemplo, hipermenorrea. En este periodo de tiempo perimenopáusico se observa además que los niveles de FSH están relativamente ya muy elevados, como les decía, en comparación con la etapa media de la edad reproductiva de la mujer. La FSH normalmente empieza a ser mayor de 30, mayor de 40 en esta edad, y la progesterona está disminuida, ya que en comparación con la mujer en una edad reproductiva. Algunos ciclos también tienen niveles de estrógenos muy altos, otros pueden tener niveles de estrógenos bajos, y la clínica que se asocia a estos fenómenos incluye sobre todo sofocos, ingurgitación mamaria, hiperplasia endometrial e hipermenorrea, o por los ciclos anovulatorios, como les digo, por este hiperestrogenismo. O también puede haber menorragia, operación en sangrado, un sangrado uterino normal. Entonces, pero es fisiológico, es por esos cambios perimenopáusicos. El aumento de la FSH también hace que a su vez disminuya la concentración de estrógenos, pues vamos a ver también la sintomatología por esta disminución de los estrógenos, por esta privación de estrógenos. Ya cuando llega la menopausia y hay estos 12 meses que les digo de amenorrea, vamos a ver que después de esto denominamos ese periodo como posmenopausia, y vamos a ver otros fenómenos hormonales que ocurren en este periodo. Poco después de la menopausia puede afirmarse que, bueno, aquí vemos en esta gráfica, vemos cómo el número de folículos ováricos disminuye de cuando de la edad de la mujer. El número de folículos ováricos ya después de los 40, 50 años empieza a disminuir y ya empieza a ser insuficiente. Como les decía, en la posmenopausia ya no quedan folículos ováricos como tal. Entonces, en último término, se aprecia que hay un incremento de la FSH de 10 a 20 veces mayor y de la LH de unas 3 veces. Entonces puede haber una FSH mayor a 40 y una LH menor a 30. Y estos alcanzan a su vez una cifra máxima al cabo de 1 o 3 años de la menopausia. Después de 3 años de posmenopausia, se cree que hay un descenso gradual pero ligero de ambas gonadotropinas, no es mucho. Estas concentraciones tan elevadas de estas gonadotropinas concluyen que hay una insuficiencia ovárica. Entonces, en la posmenopausia el ovario es de menor tamaño como consecuencia de esta depresión folicular y los cambios involutivos. Aunque es de menor tamaño, no pierde completamente su función, ya que por un lado se ha demostrado que a pesar de esta drástica disminución de tamaños de ovocitos, se pueden encontrar diversos folículos en distintas fases de evolución, y también se han descrito fenómenos de luteinización de células del estroma. Esto implica que también puede tener una capacidad de secreción hormonal. Por ejemplo, eso se explicaría por qué en algunos, los primeros años de la menopausia, pueden ocurrir esos sangrados, o también puede haber secreción de producción de hormonas esteroideas en el papel ovárico. Sobre todo hay producción de testosterona, aunque también se produce, pero en menor cantidad, la androstenediona o estrona y estradiol, pero en mucho menor cantidad que en un ovario fértil. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el peso y el tamaño del ovario empieza a disminuir después de otros 40 años. Vemos cómo se atrofia. Listo. Entonces, para hablar de climaterio, vamos a tener en cuenta que esto viene del griego climater, que significa peldaños o escalones. Esto hace referencia a lo que es un periodo de transición, como mencionaba Brian, desde la etapa reproductiva hasta la no reproductiva, y se puede manifestar hasta un año antes aproximadamente, cuando empiezan los cambios hormonales y los síntomas, hasta uno más después de la menopausia.
El síndrome climatérico se denomina como un conjunto de signos y síntomas que van a anteceder y siguen a la menopausia como una consecuencia de la disminución o el cese de la función ovárica. Estos pueden incluir lo que es la manifestación de diversos síntomas vasomotores o circulatorios, lo que van a ser psicológicos y sociales, a nivel geniturinario, del sueño y otros. Estos síntomas se expresan de manera diferente en cada persona, ya que intervienen en elementos mediadores como lo que es el propio individuo, la familia, su comunidad, y por lo tanto, pues la mujer de mediana edad debe atenderse no solo desde el punto de vista biológico, sino creando una armonía con su entorno cultural y social. La edad promedio en la cual la menopausia pues, se desarrolla en mujeres latinoamericanas es de 48.7 años, más o menos 1.7 años más. Y las variaciones dan de un lugar a otro, también pueden ocasionar diferencias socioeconómicas y características de cada persona. El siguiente. Ya en base a lo que son, qué factores de riesgo pues pueden llevarme a desarrollar estos síntomas climatéricos. ¿Se cambió? No lo veo. Que no me cambia la vida por ahí. Gracias. Listo. Entonces, ¿en base a qué factores puede llevarme a desarrollar? Entonces, como les mencionaba, lo que son los factores pues, individuales, que sería pues, el nivel sociocultural, la población en la cual vive la paciente, el ingreso socioeconómico, la escolaridad, bueno, la categoría laboral, a nivel ambiental, pues que vivan zonas cálidas, en una altitud mayor de 2.400 metros sobre el nivel del mar, que mantenga un estilo de vida sedentaria, una alimentación excesiva en calorías, que predominen grasas y proteínas de origen animal, que fume, que consuma anticonceptivos hormonales, que hayan alteraciones a nivel urogenital, un índice de masa corporal de 18 o mayor a 30, y los factores psicológicos como un antecedente de alteración de la conducta o un síndrome de ansiedad-depresión. Hay unos factores que no son modificables, que ya es de por sí pues, un antecedente de menopausia inducida o de inicio espontáneo, de menarquia tardía o de presencia de oligomenorrea, acentuación de lo que es el síndrome premenstrual en mujeres mayores de 35 años de edad que tengan un antecedente familiar de síndrome climatérico y la raza. Siguiente. Listo. Entonces, en cuanto al cuadro clínico, a corto plazo vamos a encontrar que este síndrome climatérico se debe fundamentar en lo que son los síntomas que refiere a la paciente, por lo cual se debe elaborar una historia clínica adecuada abordando específicamente los puntos de trastornos menstruales, síntomas vasomotores como bochornos y sudoraciones, manifestaciones geniturinarias como el síndrome geniturinario menopáusico y trastornos psicológicos como depresión, cambios en el estado de ánimo, ansiedad, alteraciones en el patrón de sueño. Estos síntomas de síndrome climatérico implican lo que es la expresión de cambios neuroendocrinos a nivel de hipoestrogenismo y aumento de las gonadotropinas, que son secundarios al cese de la función ovárica, y los trastornos menstruales del climaterio se deben a la producción alterada de lo que es la progesterona como resultado de una fase lútea inadecuada, lo que ocasiona un crecimiento y cambios en el endometrio con descamación anormal. La sensación de calor se origina debido a una vasodilatación periférica inapropiada con un aumento del flujo sanguíneo cutáneo. Los bochornos afectan al 75% de las mujeres, aunque la mayoría pues experimenta durante 6 meses a 2 años estos síntomas. Algunas mujeres pueden sufrir bochornos molestos durante 10 o más años. También pueden ser intensos y frecuentes y afectar la calidad de vida de la mujer, ya que provocan alteraciones a nivel del sueño, fatiga e irritabilidad. Siguiente. Como síntomas a mediano plazo, entonces podemos encontrar lo que es a nivel geniturinario por la deficiencia estrogénica, entonces no se forman todas las capas celulares del epitelio vaginal, disminuye el colágeno, la vascularización y la secreción, lo cual hace que exista una fragilidad de la mucosa vaginal. A su vez también se alcaliniza lo que es el pH y hay una lubricación deficiente.
Esto también ocurre a nivel de la uretra y la vagina y pueden ocurrir cambios citológicos a nivel de la mucosa. Entonces, al acentuarse lo que es esta insuficiencia ovárica, se inicia la anovulación y se produce la fase de estrogenismo persistente que causa pues efectos en el endometrio. Esta alteración en el equilibrio hormonal entre lo que son estrógenos y progestágenos se manifiesta clínicamente como mastalgia, retención hídrica, cefalea y cambios en el humor. Todos estos cambios que conducen a la atrofia urogenital puede pues, provocar sequedad, prurito vaginal, dispareunia, disuria, lo que es urgencia miccional e incontinencia urinaria. El síndrome genitourinario de la menopausia es el conjunto de signos y síntomas que se asocian con esta disminución de estrógenos y de esteroides sexuales que provocan los cambios en, como les mencionaba, labios, clítoris, vestíbulo, en el introito, en la vagina, lo que es la uretra y la vejiga. Este síndrome no se limita a los genitales, ya que puede haber síntomas de resequedad, ardor e irritación, síntomas sexuales como la falta de lubricación, la molestia, el dolor y el deterioro de la función sexual, y los síntomas urinarios como la urgencia. Las mujeres también pueden manifestar algunos de estos síntomas o todos pues a su vez. Siguiente. Y a largo plazo entonces vamos a encontrar que estas pacientes pueden referir lo que es la osteoporosis. Entonces, los estrógenos inhiben lo que es la resorción ósea y aumentan la liberación del factor de crecimiento transformante beta a nivel de los osteoblastos. Esto favorece pues lo que es la reabsorción ósea, por lo cual los estrógenos juegan indirectamente un papel importante a nivel de la regulación de lo que es el cáncer sérico. También pueden haber alteraciones a nivel de enfermedad cardiovascular, ya que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular debido a que en el hígado pues, disminuye lo que va a ser los estrógenos y favorece lo que hay es una disminución del colesterol que va ligado a lipoproteínas de alta densidad y del catabolismo de lo que va ligado a lipoproteínas de baja densidad, por lo cual se ha visto que existe mayor resistencia a la insulina. Además, los estrógenos también favorecen a lo que es la liberación de óxido nítrico y de prostaciclina, por lo cual favorecen indirectamente lo que es la vasodilatación. Y a nivel psicológico, entonces, los niveles de serotonina van a disminuir en la menopausia. Entonces, la disminución de este neurotransmisor se asocia con cambios en el estado de ánimo, la habilidad emocional, alteración del ciclo del sueño, vigilia y disminución de la libido. Los bochornos existen ya que pues, hay una sobreexpresión de los receptores de serotonina conocidos como 5-HT2A que se han vinculado a una fuerte disfunción del centro termorregulador en el hipotálamo. Los problemas sexuales son altamente prevalentes en mujeres de mediana edad y suelen asociarse con angustia. Los cambios hormonales, fisiológicos, psicológicos, socioculturales e interpersonales, además de los factores del estilo de vida durante la menopausia, aportan la mitad de la problemática sexual. A nivel de estos síntomas depresivos, entonces amplifican lo que es la experiencia del climaterio y los síntomas vasomotores van a aumentar. Las mujeres con depresión moderada a intensa son casi 2 veces más propensas a reportar bochornos, sudoración nocturna o ambos, comparadas con las mujeres que presentan síntomas depresivos leves o no presentan ninguno. El antecedente de síndrome premenstrual o la depresión postparto son factores de riesgo también que hay que tener en cuenta. El trastorno del sueño es un síntoma común de la clínica de la depresión y aparece con frecuencia en lo que va a ser la transición menopáusica. La falta de concentración, mala memoria, problemas para realizar múltiples tareas también van a ser influidos por el trastorno del sueño. Y aunque la experiencia de cada mujer es diferente, la transición a la menopausia y posmenopausia son periodos importantes para implementar lo que son cambios conductuales orientados hacia un envejecimiento saludable. Siguiente. Entonces, para poder diagnosticar estas pacientes, entonces vamos a tener en cuenta mucho el examen físico también, aparte de la clínica, que va a ser pues general. Vamos a observar un aumento de peso, puede haber hirsutismo, un aumento en la hipertensión arterial y manifestaciones osteoarticulares como la osteoporosis. Y a nivel genital, una disminución del vello pubiano, la atrofia genital, que los labios mayores y menores alterados, introito y la vagina, el cuerpo uterino o lo que van a ser pues las mamas flácidas o caídas. Siguiente. También podemos hacer uso de lo que va a ser
la clasificación para entender lo que es la cronología del envejecimiento reproductivo en la mujer, que es conocida como STROP, que es útil para determinar los cambios clínicos endocrinos y reproductivos. Entonces, esta tablita de arriba, la primera, va a contemplar lo que son los ciclos menstruales, síntomas, las determinaciones de los niveles de FSH, LH, lo que es la inhibina, la hormona antimuyeniana y lo que va a ser la cuenta folicular, que va a variar según la etapa en la cual se encuentra la mujer. Entonces puede ser reproductiva, transición en la menopausia o posmenopausia. Entonces, a nivel general se espera encontrar los niveles de estradiol disminuidos y por la retroalimentación negativa se espera encontrar la FSH aumentada. El diagnóstico del síndrome de climaterio pues, se establece por la clínica. Cada caso se debe individualizar y considerar lo que es la historia clínica orientada hacia los antecedentes personales y familiares, los hallazgos en el examen físico, el estilo de vida y otros riesgos específicos. Ya a nivel de la evaluación integral de lo que es la mujer en la etapa de climatérica, entonces se deben incluir lo que son estudios como la citología cérvico-vaginal, el perfil lipídico, la glucosa sérica, lo que es la mastografía, que puede hacerse por lo menos una vez al año antes del diagnóstico, el ultrasonido pélvico, lo que va a ser un examen general de orina, la determinación TSH sérica, y lo que va a ser la densitometría en lo que son pacientes mayores a 60 años de edad. Entonces, las mediciones hormonales para determinar el estado de la menopausia, pues no tienen mayor importancia que lo que son los datos clínicos. Las determinaciones séricas de FSH y de la hormona antimuyeniana son útiles en mujeres con sospecha de menopausia prematura o en quienes reciben tratamiento con anticonceptivos hormonales y desean saber si pueden suspenderlos, o en mujeres que presenten un antecedente de histerectomía. La concentración mayor a 25 unidades por litro de FSH vamos a observarla en mujeres en transición a la menopausia y posmenopausia, y lo que es la menorrea por más de 12 meses va a ser el criterio más importante de menopausia. Por su parte, pues el estradiol disminuye de 50 picogramos por mililitro o más. Lo que ya sería la detección de rutina, entonces para detectar la enfermedad tiroidea no se indica de manera anual, pero sí se realiza lo que es la medición de TSH en mujeres mayores de 35 años de edad con medición base y después cada 5 años. Sin embargo, pues las mujeres que presenten bochornos, periodos menstruales irregulares, aumento en el peso y la depresión se pueden someter a pruebas para identificar la enfermedad tiroidea mediante la determinación de la TSH. El metabolismo de lo que son los lípidos y la glucosa y lo que es la distribución de grasa en el centro del cuerpo se va a alterar en estos pacientes que están en la transición a la menopausia o durante ella, incrementando a su vez el riesgo cardiovascular y el síndrome metabólico. Las pruebas para infecciones de transmisión sexual pues, pueden realizarse con base en la historia y el grado de riesgo de la paciente, y el sangrado anormal durante el climaterio o la posmenopausia pues requieren también ser evaluados. El paso inicial es la estimación de lo que va a ser el grosor endometrial, que esto puede ser evaluado por la ecografía transvaginal. Se requiere, pues también se puede solicitar una biopsia de endometrio, que está indicada en caso de que encontremos un engrosamiento o sangrado persistente. Y la medición del grosor endometrial debe ser menor de 5 milímetros, ya que en esta etapa pues, pueden indicarse exámenes de rutina para lo que también es cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y de colon. Siguiente. Continuando con la terapia de reemplazo hormonal, es importante recordar que esta se debe individualizar en cada paciente debido a que los beneficios y riesgos varían según las características de cada uno. La terapia de reemplazo hormonal se justifica en mujeres sanas menores de 60 años o en los primeros 10 años de menopausia. Las principales indicaciones de esta terapia para el control de las alteraciones del climaterio son síntomas vasomotores como bochornos, sudoraciones o taquicardias, atrofia vulvovaginal que se expresa como dispareunia, sensación de quemazón o resequedad, y además se indica para la prevención de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, ya sean pacientes con factores de riesgo para osteoporosis o que ya presentan enfermedad, siempre y cuando no exista contraindicación. El protocolo de terapia hormonal el protocolo de terapia hormonal debe considerar las características de cada mujer y evaluación de los riesgos.
Los factores a considerar antes de iniciar la terapia son edad de la paciente, edad de la menopausia, causa de la menopausia, tiempo de la menopausia, prescripción de hormonas, vía de administración, dosis y enfermedad durante la terapia, antecedentes de cáncer cervicouterino o mamario. La dosis de la terapia de reemplazo hormonal debe ser la menor posible durante el menor tiempo para controlar los síntomas de la menopausia. La elección del protocolo de tratamiento combinado dependerá de la paciente si desea o no continuar con periodos de sangrado cíclicos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Tenemos que cualquier vía de administración es efectiva para el tratamiento de los síntomas vasomotores. Las vías transdérmica y oral a dosis bajas de estrógenos como tibolona se asocian con menor riesgo de tromboembolismo venoso y accidente cerebrovascular, comparados con las dosis estándar de estrógenos por vía oral. Sin embargo, la evidencia de estudios con asignación aleatoria y controlados no es suficiente todavía. En la paciente con síndrome climatérico e hipertensión arterial, hipertrigliceridemia o hepatopatía crónica, se debe considerar la vía transdérmica. La terapia hormonal sistémica y con dosis bajas de terapia estrogénica vaginal, ya sean cremas en estrógenos conjugados, anillos u óvulos de estradiol, suele ser efectiva para disminuir síntomas moderados a graves de la atrofia ovaria vaginal. No se requieren progestinas para la protección endometrial de mujeres en tratamiento con estrógenos vaginales. El antagonista de estrógenos, oxemifeno por vía oral, está aprobado para esta complicación. Siguiente, por favor. Bueno, en las mujeres con insuficiencia ovárica primaria o menopausia temprana, sin contraindicaciones para la terapia hormonal, se debe considerar su prescripción o anticonceptivos con estrógenos y progestágenos combinados hasta la edad promedio de la menopausia natural. La duración máxima de tratamiento debe considerarse también en mujeres sintomáticas y además los estrógenos mejoran el ánimo de las pacientes con síntomas depresivos durante el climaterio y pueden aumentar la respuesta clínica en quienes reciben inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Para el tratamiento del adenocarcinoma de endometrio en estadio 1 se puede indicar para la terapia estrogénica en mujeres con síntomas moderados a severos. Los estrógenos sistémicos en monoterapia son efectivos en mujeres histerectomizadas. En pacientes con útero se puede adicionar progestágenos para reducir el riesgo de hiperplasia o cáncer de endometrio. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, en vista de que tenemos como problemitas con la presentación, igual voy a ir adelantando la información. De todas maneras, la presentación la tiene el grupo. Es importante entonces para elegir adecuadamente las progestinas, considerar la protección endometrial y su tolerancia a la repercusión en el metabolismo y los efectos de los agentes mineralocorticoides. Importante también evaluar el efecto de los glucocorticoides y de los agentes androgénicos. La tibolona se puede iniciar en pacientes con trastornos de sangrado uterino disfuncional durante la perimenopausia y además ha demostrado una reducción del sangrado.
Las dosis bajas de terapia hormonal son efectivas y ofrecen mayor beneficio y menos riesgos. La duración del tratamiento debe coincidir con los objetivos y cuestiones de seguridad. El enfoque consiste entonces en la detección del perfil de riesgo. Entonces vamos a indagar sobre antecedentes de trombosis, de cáncer de mama, enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebrovascular, siempre y cuando, y vamos a prescribir siempre y cuando el beneficio supere los riesgos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Continuando con las contraindicaciones de la terapia hormonal, tenemos el cáncer de mama, neoplasias malignas dependientes de estrógeno, sangrado uterino normal, de causa desconocida, hiperplasia endometrial no tratada, tromboembolismo venoso idiopático o previo, enfermedad tromboembólica arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad hepática aguda, hipertensión arterial no controlada, hipersensibilidad a los fármacos o sus excipientes y porfiria cutánea en la cual hay una contraindicación absoluta. Siguiente, por favor. A razón de los anticonceptivos hormonales, se sabe que las mujeres de edad mediana que ya no deseen embarazarse deben recibir anticonceptivos hormonales después del último periodo menstrual hasta completar un año de tratamiento. Los métodos anticonceptivos que contienen estrógenos se deben prescribir con precaución en mujeres de mediana edad, fumadoras con obesidad u otros factores para la enfermedad cardiovascular. Los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración tienen una buena aceptación y apego. El DIU con levonorgestrel puede indicarse como tratamiento de primera línea para pacientes con sangrado menstrual abundante. Además, los beneficios de anticonceptivos combinados con estrógeno progestágeno en mujeres perimenopáusicas incluyen la disminución de los síntomas vasomotores y sangrado uterino normal, reducción del riesgo de cáncer de ovario y endometrio y mantenimiento de la densidad mineral ósea. Siguiente, por favor. Respecto a los andrógenos, tenemos que la terapia hormonal con efecto androgénico es efectiva para aumentar el deseo sexual hipoactivo, la excitación y el orgasmo en mujeres posmenopáusicas. Esas pacientes deben ser cuidadosamente seleccionadas y sin ninguna alteración adicional. Deben ser informadas además sobre los efectos adversos y riesgos a largo plazo. Importante recordar que las mujeres que reciben testosterona deben ser vigiladas para identificar efectos adversos como la aparición de vello facial, acné, cambios de voz, clitoromegalia y cambios adversos en lípidos o pruebas de función hepática. La concentración de testosterona en sangre debe determinarse en forma intermitente para asegurar que se encuentra en el límite de referencia. Siguiente, por favor. Dentro de los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, incluimos el tamoxifeno, aprobado para la prevención y tratamiento de cáncer de mama, toremifeno, aprobado para el tratamiento de cáncer de mama, raloxifeno, aprobado para la prevención y tratamiento de la osteoporosis y la prevención de cáncer de mama. Ese medicamento aumenta además la densidad mineral ósea y disminuye el riesgo de fracturas vertebrales osteoporotíticas, exceptuando el riesgo de fracturas de cadera y no vertebral. Tenemos también el oxamifeno, aprobado para el tratamiento de la dispareunia por atrofia vaginal, el cual equilibra el pH y el índice de maduración vaginal en mujeres posmenopáusicas. El primer complejo estrógeno selectivo de tejido consiste en un emparejamiento de estrógenos conjugados con el serum basedoxifeno. Este medicamento fue aprobado para el tratamiento de síntomas vasomotores y la prevención de osteoporosis en mujeres que aún conservan su útero. El basedoxifeno ofrece protección endometrial, por lo que no se necesita un progestágeno. Los SERM deben evitarse en mujeres con alto riesgo de trombosis, pues aumentan el riesgo de trombolismo vascular, similar a la terapia con estrógenos por vía oral. Finalmente, tenemos el esquema de terapia hormonal sustitutiva. Recordar que dentro del tratamiento hormonal tenemos estrógenos y progestágenos. Los estrógenos pueden ser naturales o sintéticos o conjugados. Dentro de los naturales tenemos el estradiol o el estriol, sintéticos, etinilestradiol, dietilestradiol y mestranol. La progesterona puede ser natural o sintética igualmente. La progesterona es la presentación natural. Dentro de los sintéticos tenemos los relacionados con la progesterona propiamente, como la hidroxiprogesterona, medroxiprogesterona y ciproterona.
Y tenemos los sintéticos relacionados con la testosterona, como la norepinefrina y el levonorgestrel y derivados. Entonces, la terapia cíclica consiste entonces en estrógenos de 1 a 25 días y progestágenos los últimos 10 a 14 días de haber iniciado los estrógenos. El esquema cíclico combinado consiste en estrógenos de 1 a 25 días y progestágenos de 1 a 25 días. El esquema continuo cíclico consiste en estrógenos diarios y progestágenos después de 14 días de haber iniciado los estrógenos por 14 días. El esquema continuo combinado, que consiste en estrógeno más progestágeno diario sin descanso, y el intermitente combinado, que consiste en estrógenos diarios y progestágenos por 3 días con 3 días de descanso. Importante tener presente que el progestágeno se debe usar entre 12 y 14 días al mes y considerar que respecto a las terapias cíclicas es posible que la paciente presente sangrado endometrial a diferencia de cuando se utiliza la terapia continua. El tiempo de prescripción de la terapia hormonal se debe individualizar a cada paciente. Sin embargo, se aconseja que la terapia combinada se deje en un periodo menor a 3 años y la terapia estrogénica simple por un periodo de 7 años. Se deberá realizar entonces un seguimiento en los primeros 3 a 6 meses de reemplazo hormonal para valorar la eficacia y tolerancia en cada paciente para proporcionar un buen apego al tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente tenemos una terapia o un tratamiento no hormonal. Se consideran para aquellos pacientes que no desean recibir terapia hormonal o en quienes esté contraindicada, como había mencionado mi compañero Juan David. Entonces, básicamente consiste en dos cosas: cambios dietético-higiénicos, como dieta saludable, un patrón de alimentación saludable de acuerdo a la edad, al peso y a la actividad física, en la cual se deben incluir verduras, granos enteros, alimentación con alto contenido en fibra, pescados, grasas saturadas menor al 10% de la energía que suele consumir, un consumo de sodio menor a una cucharada diaria, evitar o eliminar el tabaquismo, realizar actividad física con regularidad y, por ejemplo, en aquellos pacientes que presenten dispareunia, se les puede prescribir lubricantes vaginales o de gel de policarbofilo. Y está el tratamiento ya con medicamentos. Entonces tenemos los inhibidores de la recaptura de serotonina y también tenemos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y norepinefrina. Dentro de estos dos grupos está la desvelafacina, la paroxetina, la escitalopram y la venlafaxina. Estos medicamentos han demostrado en estudios que son muy benéficos para manejar los síntomas vasomotores de leves a moderados. Por ejemplo, el tamoxifeno no se puede manejar junto con alguno de estos medicamentos, como son eh, la paroxetina y la fluoxetina. La verapamilprida está indicada para el control de crisis vasomotoras y manifestaciones psicofuncionales del climaterio. Y los medicamentos como la clonidina, verapamilprida, paroxetina, venlafaxina, desvenlafaxina y gabapentina tienen estudios en los cuales los cuales respaldan que su uso en estas pacientes reducen los síntomas vasomotores versus la fluoxetina y los demás fitoestrógenos y vitamina E que se prescriben más como por costumbre, por decirlo así, porque los artículos no son no respaldan su beneficio en cuanto a la reducción de síntomas vasomotores, pero en estudios observacionales sí se ha visto más que uno u otro caso en el que sí funciona. Eh, Tenemos las vitaminas, los minerales y el calcio. El calcio se debe prescribir a una dosis diaria recomendada de
miligramos para las mujeres jóvenes y de 1200 miligramos para mujeres mayores de 50 años. La vitamina E es de 600 unidades internacionales día para mujeres jóvenes y 800 unidades internacionales día en mujeres mayores de 70 años. Los ácidos grasos omega 3, hay que tener en cuenta si es obesa o no. Entonces, si no es obesa, de 850, o si no tiene problemas eh, cardiovasculares, entonces sería de 850 a 1000 miligramos de ácido eicosanobenzoico y de ácido hexanoico. Y si presenta alguna comorbilidad, dosis de 2 a 4 gramos. El consumo de soya en la dieta, de isoflavinas y otras formas de fitoplancton reducen los síntomas de menopausia leves. Y la melatonina, perdón, o sea, obviamente tiene beneficios en la calidad del sueño y la recuperación del mismo. Y dale siguiente, creo que ya. Bueno, quise dejar este cuadro al último para conocer estos conceptos que me parecieron importantes. Los Straub, que es una reunión de expertos lo que hizo fue lograr discutir y consensuar la nomenclatura y clasificación de las etapas del envejecimiento reproductivo de la mujer. Entonces se clasificó la vida de la mujer adulta en tres etapas, como la reproductiva tardía, la transición a la menopausia y la posmenopausia. Por ejemplo, y aquí vemos en función de la duración, como si el ciclo menstrual es variable o regular, y a nivel hormonal, cómo están la FSH, la LH, la inhibina y la hormona antimulleriana. Por ejemplo, vemos que en la etapa reproductiva tardía hay una disminución de la fertilidad y la mujer puede comenzar a notar ciertos cambios en sus ciclos menstruales. Vamos a ver que ya no siempre van a ser regulares, sino que pueden tener una variabilidad. A su vez se clasifica en la tardía en 3B y 3A. La transición a la menopausia, entonces ya va a estar caracterizada por ciclos menstruales irregulares asociados también a concentraciones elevadas pero variables de lo que es la FSH. Además, también puede haber alguna menor producción de la inhibina y de la hormona antimulleriana. En cuanto a la etapa de posmenopausia, pues ya vemos que aquí está la última menstruación y después de ese evento, pues inicia la posmenopausia, ¿verdad? Vemos que aquí va a haber un periodo, las concentraciones de FSH va a estar elevado, el estradiol va a estar bajo, y a su vez puede haber posmenopausia temprana y posmenopausia tardía. Y para finalizar, como método de resumen, recordar que la menopausia es el cese de los periodos menstruales de una mujer diagnosticado de manera retrospectiva una vez que han transcurrido 12 meses consecutivos de amenorrea. Que esta amenorrea sucede porque hay atresia de los folículos ováricos y su capacidad de producir estrógenos ante el estímulo de la hormona FSH y LH pues se pierde. Entonces, los signos y síntomas que se presentan en esta transición se le denominan síndrome climatérico y los más característicos son los bochornos, alteraciones del ánimo, osteoporosis, aumento de riesgo cardiovascular y alteraciones genitourinarias. Si el descenso de la producción de estrógenos produce esta sintomatología, pues entonces el tratamiento será reemplazar este descenso hormonal con estrógenos y progestágenos de forma exógena. Siempre considerando, individualizando a la paciente, como decía Juan David, la sintomatología de la mujer y el riesgo-beneficio, esperando siempre mejorar la calidad de vida. También es importante, como decía Norberto, hacer una evaluación integral de la mujer y modificar los estilos de vida de la misma. Nuestro papel como médicos generales es reconocer esta etapa de transición de la mujer de su edad reproductiva y a no reproductiva y saberla guiar con el especialista, que en este caso pues, sería el ginecólogo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo quedó bien claro? Bueno. Bien al grupo. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.